Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar sobre las crisis interiores, pérdida de Estado de Derecho, conflictos transfronterizos, ingobernabilidad en países protagonistas que afectan relación a nivel internacional. Las crisis internas son situaciones de grave perturbación dentro de un Estado provocadas por factores políticos, sociales, económicos o ambientales. Estas pueden incluir desde manifestaciones masivas, golpes de Estado, guerras civiles, hasta desastres naturales mal gestionados. Son peligrosas no solo por su efecto doméstico, sino por su capacidad de contagio regional e internacional. Desde el derecho internacional, cuando una crisis interna genera violaciones graves a los derechos humanos, como lo son asesinatos, tortura, desapariciones forzadas, puede justificar la intervención humanitaria, ya sea por parte de organizaciones internacionales o de otros estados. Bajo principios como la responsabilidad de proteger, las crisis pueden desestabilizar regiones enteras. Por ejemplo, la crisis de refugiados causada por la guerra civil en Siria tuvo efectos directos en Europa y sus políticas migratorias. También pueden permitir la aparición de actores no estatales armados como grupos terroristas, paramilitares, lo que pone en riesgo la soberanía del Estado, afectando la seguridad regional. Pérdida del Estado de Derecho se refiere al debilitamiento o colapso del principio jurídico que garantiza que todos, incluidos los gobernantes, están sujetos a la ley. En estos contextos, las instituciones judiciales, legislativas y de control permiten independencia y capacidad de acción. Este fenómeno está vinculado con el autoritarismo, la corrupción y la represión política. Cuando el ejecutivo domina las otras ramas del poder, el equilibrio institucional se rompe. En términos de derecho internacional, la pérdida del Estado de Derecho se asocia con violaciones sistemáticas de derechos humanos, censura de prensa, persecución de opositores y detenciones arbitrarias. Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pueden intervenir a través de informes, sanciones simbólicas o incluso medidas cautelares para proteger a personas o grupos vulnerables. Ejemplo: en Venezuela, el colapso del Estado de Derecho ha llevado al exilio de jueces, la inoperancia del Parlamento y ha sido motivo para que la Corte Penal Internacional investigue posibles crímenes de lesa humanidad. Conflictos transfronterizos. Son disputas que trascienden las fronteras nacionales y que comúnmente involucran soberanía territorial, uso de recursos naturales o el control de comercio y rutas estratégicas. Suelen ser de larga duración y difíciles de resolver. Desde el derecho internacional, los conflictos transfronterizos se resuelven a través de mecanismos como la Corte Internacional de Justicia, tribunales arbitrales o mediante tratados multilaterales. Estos conflictos pueden estar congelados por años sin resolver, pero sin estallar en violencia, como ocurre con algunas zonas en el Cáucaso o Asia Central. En la era contemporánea, las disputas también incluyen el ciberespacio, el espacio aéreo o marítimo, y hasta zonas con recursos estratégicos como el Ártico. Algunos conflictos tienen impactos humanitarios inmediatos: cierre de fronteras, desplazamientos forzados, tensiones diplomáticas, militarización de zonas civiles. Ejemplo: el conflicto entre Grecia y Turquía por el mar Egeo no solo es territorial, sino que incluye el control de recursos energéticos, rutas marítimas clave, derechos de navegación y competencia armamentística en el Mediterráneo oriental. Ingobernabilidad en países protagonistas. La ingobernabilidad es la capacidad del Estado para ejercer el control de su territorio, garantizar servicios básicos, administrar justicia o mantener el orden público. Cuando se da en países como influencia regional o global, su impacto es mayor. Se manifiesta en la ausencia del gobierno en zonas enteras, presencia de grupos armados ilegales, crisis humanitaria y una administración pública colapsada. En países con roles
protagónicos por economía, posición geográfica o poder militar, la ingobernabilidad desestabiliza regiones enteras. Por ejemplo, el colapso del Estado libio afectó todo el norte de África y las rutas migratorias hacia Europa. Desde el derecho internacional, un Estado ingobernable puede convertirse en un Estado fallido, perdiendo legitimidad y provocando acciones externas como misiones de paz, intervención militar o programas de reconstrucción institucional. A menudo los países vecinos y organismos internacionales se ven obligados a intervenir para evitar que el caos se propague, como fue el caso de Afganistán tras la retirada de tropas internacionales y la toma del poder por los talibanes. Unos ejemplos es el de Venezuela, ruptura del Estado de Derecho. Desde 2017 Venezuela ha experimentado una profunda crisis institucional. El Tribunal Supremo de Justicia asumió funciones legislativas, debilitando la Asamblea Nacional. Organismos internacionales han denunciado violaciones sistemáticas de derechos humanos y la falta de independencia judicial. El otro es el de Nicaragua, represión y crímenes de lesa humanidad. En 2018, el gobierno de Nicaragua respondió con violencia a protestas ciudadanas, resultando en cientos de muertes y miles de heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó estas acciones como crímenes de lesa humanidad, señalando la concentración de poder en el Ejecutivo y la represión sistemática de la disidencia. El otro es en El Salvador, concentración del poder. El presidente Nayib Bukele ha sido criticado por destituir a magistrados de la Corte Suprema y el fiscal general, consolidando su control sobre el sistema judicial. Estas acciones han generado preocupaciones sobre la erosión del Estado de Derecho en el país. De los ejemplos anteriores que comentó mi compañero Cristian, yo les voy a secuelar el conflicto entre Grecia y Turquía por el mar Egeo. Para empezar les voy a decir los antecedentes y después cómo ha ido evolucionando este conflicto. La disputa entre Grecia y Turquía por el mar Egeo se remonta al siglo XX, pero se intensificó en las décadas de 1970 y 1980, con el descubrimiento de posibles reservas de hidrocarburos. Ambos países reclaman derechos sobre aguas territoriales, espacio aéreo, plataforma continental y zonas económicas exclusivas. En los últimos años, el conflicto ha escalado debido a varias acciones. La primera son las exploraciones energéticas. Turquía ha enviado buques de exploración como el Oruk Reis y el Fay a áreas que Grecia considera parte de sus zonas económicas exclusivas, especialmente cerca de las islas de Castellorizo y Creta. La segunda es la militarización. Ambos países han realizado ejercicios militares en zonas disputadas. En 2020 incluso hubo un choque menor entre fragatas griegas y turcas. Por tercero son las reacciones de la Unión Europea y la OTAN. Grecia es miembro de la Unión Europea y ambos países pertenecen a la OTAN, lo que complica el conflicto. La Unión Europea ha amenazado con sanciones a Turquía, mientras que la OTAN ha mediado sin éxito duradero. Algunos factores agravantes son los refugiados y la migración. Turquía ha utilizado la apertura de sus fronteras con Grecia como presión política sobre la Unión Europea. Otro también puede ser la retórica nacionalista. Ambos gobiernos, especialmente el de Erdogan en Turquía, han usado el conflicto para fortalecer su base política interna. Y por último, el conflicto en Chipre. Las tensiones por el norte ocupado por Turquía también interfieren en las relaciones. Las implicaciones internacionales puede ser el riesgo de guerra accidental. La cercanía de maniobras militares y vuelos no autorizados crea riesgo de choques no intencionados que podrían escalar rápidamente. Otro también es la estabilidad regional. La disputa intacta en la seguridad del Mediterráneo Oriental, el comercio marítimo y la explotación energética. Por último, el interés de terceros actores. Francia ha mostrado apoyo a Grecia y Estados Unidos ha mantenido una posición ambigua pero preocupada por la seguridad de la OTAN. Por último, las soluciones y esfuerzos diplomáticos. Puede ser el diálogo bilateral. Se han retomado conversaciones diplomáticas bajo el auspicio de la ONU y la OTAN, pero con resultados limitados. Otros son los tribunales internacionales. Grecia ha sugerido llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, pero Turquía no reconoce su jurisdicción en ese asunto específico. El último podría ser los acuerdos multilaterales. Se han propuesto pactos regionales para delimitar zonas marítimas
basados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el UNCLOS, que Turquía no ha firmado. A continuación, les explicaremos algunas palabras que consideramos son las más relevantes para entender el tema. La primera es el Estado de Derecho. Es un principio según el cual todos los miembros de una sociedad, incluidos los gobernantes, están igualmente sujetos a la ley. La segunda es crímenes de lesa humanidad. Son actos inhumanos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, como asesinatos, torturas o deportaciones forzadas. La siguiente es separación de poderes. Es la división del gobierno en ramas independientes, por ejemplo el ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar la concentración del poder. La otra sería la intervención humanitaria, que es una acción de un estado o grupo de estados para prevenir o detener violaciones graves de derechos humanos en otro país, sin el consentimiento de éste. Y por último, las zonas económicas exclusivas, que son áreas del mar en las que un estado tiene derechos especiales sobre la exploración y uso de recursos marinos. Por último, les dejaremos unas referencias por si gustan continuar investigando sobre los casos que se mencionaron anteriormente. El primero es la Comisión Internacional de Juristas, que es el informe sobre el Estado de Derecho de Venezuela. La segunda es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que son documentos sobre la situación en Nicaragua. El tercero es el Human Rights Watch, que es el análisis de la erosión institucional en Centroamérica. El cuarto es Amnistía Internacional, que son los informes sobre derechos humanos en Honduras. Y por último, por internet, en Wikipedia, que es un artículo detallado sobre la disputa del Egeo.